El 20 de mayo de este año, 20 de mayo de 2023, Eric el Terrible Morales va a regresar al ring y se va a enfrentar en una pelea de exhibición a Julio César Chávez, otra enorme leyenda del boxeo mexicano. El día de hoy vamos a platicar de Eric el Terrible Morales, y si este video tiene éxito, llama mucho la atención y recibe muchos likes, podemos hacer una segunda parte. Eric el Terrible Morales, para muchos, uno de los más grandes boxeadores mexicanos de la historia. Y aquí algunos de sus datos históricos. Eric el Terrible Morales enfrentó a 19 campeones mundiales, ni más ni menos, porque hay algunos boxeadores que su récord está inflado y pelean con puro bulto, pero a Eric le tocó enfrentar a los mejores, y de 19 campeones mundiales que enfrentó, derrotó a 16. En los años de 1998 y 2000 era considerado el mejor peso super gallo. Eric el Terrible Morales hizo 9 defensas de su título super gallo CMB, 9 defensas, mis amigos. Muchos boxeadores tienen el título y no lo quieren soltar, no quieren dar oportunidades como el Canelo Álvarez, pero Eric el Terrible Morales sí dio la oportunidad a nuevos boxeadores y no le pudieron arrebatar su título en largo tiempo. Eric el Terrible Morales unificó en peso super gallo, la CMB y la OMB, cuando le ganó a Barrera. También Eric el Terrible unificó Superpluma, CMB y FIB contra el primer salvadoreño campeón mundial. Y si tú sabes el nombre del primer salvadoreño campeón mundial, escríbemelo aquí en la cajita de comentarios y quizás te ganes algún premio. Eric el Terrible Morales fue el primer mexicano en ganarle a Manny Pacman Pacquiao. By Morales. Pacquiao's in trouble. Morales wobbled him with that right. Let's see if Eric can finish his man. This is a picture that doesn't need any captions. This is boxing at its best. En esa ocasión, Eric el Terrible Morales le ganó a Manny Pacquiao por decisión unánime. Un verdadero peleón, la verdad, un tirazazazo Eric Morales contra Manny Pacquiao. Este pleitazo ocurrió en marzo 19 del 2005 en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada, en Estados Unidos. Y esta fue la pelea que abrió la caja de Pandora, abrió la trilogía, considerada por muchos expertos como la más grande trilogía de todos los tiempos. Eric el Terrible Morales controló el ritmo y muy de cerca durante toda la pelea, y en el quinto round Pacquiao sufrió un corte en su ojo derecho causado por un cruzado de Eric el Terrible Morales. Yo estoy segurísimo que la mayoría de los suscriptores que están viendo este video han visto este tirazo, porque los suscriptores de este canal son expertos y conocedores. Regálame un poderoso like si viste este tiro y regálame un comentario si viste la trilogía y dime qué te pareció, qué opinas de la trilogía Eric el Terrible Morales contra Manny Pacquiao. Los leo a todos. También fue el primer mexicano en ganarle a Junior Jones, quien le había quitado el invicto al Babyface Assassin Marco Antonio Barrera. Eric Terrible Morales, de 22 años, realizaba su cuarta defensa del título Super Gallo por el Consejo Mundial de Boxeo contra Junior Jones, de 27 años, en la Plaza de Toros de Tijuana, en su casa, en su tierra, en México. Nadie quiso apostar en contra del Terrible en esta pelea pactada a 12 rounds. Junior Jones le había ganado ya 2 veces a la leyenda en ascenso Marco Antonio Barrera y llevaba 34 victorias sobre boxeadores mexicanos. Su ego estaba por las nubes. Todos se preguntaban si el joven superastro Eric Morales sería lo suficientemente bueno para ganar. El Terrible, invicto en 30 peleas, le mostraba a Junior Jones su boxeo superior, derribándolo en el cuarto round. Jones se levantaba, pero solo para recibir más castigo por parte del Terrible. Esta pelea la ganó Eric Terrible Morales en el cuarto round por nocaut técnico. Eric el Terrible en las peleas de trilogía contra Pacquiao y contra Barrera ganó las primeras 2 y las otras 2 las perdió. En la pelea de Morales contra Barrera, la revista The Ring calificó esta pelea como la pelea del año en el 2000, mientras que el quinto asalto fue nombrado el round del año.
shot. Barrera does good. There's another shot. Well, an early candidate for round of the year. Eric el Terrible fue el primer mexicano en ganar 4 títulos mundiales en diferente categoría y todos del CMB. Por esta y muchas otras razones, Eric el Terrible merece ser considerado como uno de los mejores peleadores de toda la historia del boxeo mexicano. Analizando la carrera en retrospectiva de Eric el Terrible Morales, pues logró ganar títulos mundiales en 4 divisiones distintas de peso y pertenece a la lista de boxeadores que han logrado coronarse en 4 o más divisiones, entre los que se encuentran Roberto Durán, Sugar Ray Leonard, Oscar de la Hoya, Saúl El Canelo Álvarez, Manny Pacquiao, entre otros. Derrotó a 15 distintos campeones mundiales, incluyendo a los futuros miembros del Salón Internacional de la Fama del Boxeo, a Marco Antonio Barrera y a Manny Pacquiao. El ranking de los mejores boxeadores libra por libra publicado por la revista The Ring lo clasificó en el número 8 en 1999, en el número 9 en el 2000, en el 10º en el 2001, séptimo en el 2002, octavo en el 2003, octavo en el 2004 y sexto en el 2005, siempre estando entre los primeros 10 del mundo. Logró su primer campeonato mundial a los 21 años. Boxeó en 5 distintas divisiones de peso, desde 122 libras hasta las 140 libras, y como ya lo dijimos, protagonizó el combate del año en el 2000 y en el 2004. Tuvo una trilogía memorable en contra de Marco Antonio Barrera, en especial el primer combate, que es considerado por analistas como una de las mejores 10 peleas en la historia del boxeo de todos los tiempos. Además, fue el primer mexicano en fajarse y derrotar al astro filipino Manny Pacquiao. Eric Morales es considerado uno de los máximos exponentes mexicanos en la historia del boxeo. Su trayectoria y nivel pugilístico es comparable al de otras figuras mexicanas que también se encuentran en el Salón de la Fama del Boxeo, como José Ángel Mantequilla Nápoles, Rubén El Púas Olivares, Salvador Sánchez, Carlos Zárate, Miguel Canto, Vicente Saldívar, Humberto La Chiquita González, Julio César Chávez, Ricardo Finito López, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, entre otros. Su estilo, dotado de una elegante técnica, una técnica por lo más depurada, el poder brutal en los puños, reflejos de tigre, una guardia muy bien estructurada, movimientos de cintura, de cabeza y sobre todo sus enormes huevos, un valor enorme. Su boxeo continúa en un ataque inteligente y contundente, dueño de una respetable pegada. No solo se valía de su pegada, sino también de su velocidad y sobre todo la precisión, la técnica depurada de sus golpes para sorprender al rival con combinaciones de 4 a 5 golpes consecutivos. Nunca utilizaba combinaciones menos de 2 golpes, siempre estaba por arriba de los 4 o de los 5. Utilizaba un gran repertorio de golpes y golpeaba desde todos los ángulos. Entre sus golpes favoritos estaban los rectos y los uppercuts, ejecutados con veloces combinaciones en corta y larga distancia. También hay que remarcar su imponente cardio. Su condición física le permitía mantener un ritmo de pelea incesante, fajándose los 12 rounds en algunas de sus contiendas. Sus características defensivas también fueron sobresalientes, una guardia siempre bien ceñida, un movimiento de cintura constante acompañado de desplazamientos elegantes y precisos sobre el ring para atacar a su rival por distintos ángulos, esquivar los golpes y un contraataque del demonio. Su contraataque era de sus armas secretas. A pesar de tener grandes cualidades técnicas, Eric Morales siempre fue reconocido por ser un boxeador emocionante y agresivo. No se escondía, no corría, se brindaba totalmente a su público arriba del cuadrilátero, rechazaba solamente ganar por la vía de los puntos. Morales prefería ofrecer inolvidables batallas a nosotros, al respetable público, y podía entrar al intercambio de golpes en corto o también se podía parar en el centro del cuadrilátero para usar la distancia y con velocidad penetrada a la defensa rival con largas combinaciones de sólidos golpes rectos. Definitivamente una máquina perfecta del boxeo. Y como lo dijimos al inicio del video, Eric el Terrible Morales está de regreso. Regresó, sí, en forma de fichas, y ahora va a ser una pelea de exhibición en contra de Julio César Chávez. Los peleadores retirados mexicanos Julio César Chávez y Eric el Terrible Morales ya anunciaron la próxima y última
cartelera del legado Chávez, en donde el combate estelar va a ser entre ellos el 20 de mayo en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, y la cartelera va a estar bastante interesante, mis amigos. En una conferencia de prensa, el gran campeón mexicano dijo que como parte de la cartelera también estarán sus hijos Julio César Chávez Jr., Omar Chávez, la peleadora Jackie Nava y ¿quién creen? Yori Boy Campas, de quien por cierto hicimos un video. Te voy a dejar el video de Yori Boy Campas aquí en la descripción, en el primer comentario, en las tarjetas y en las pantallas finales, porque ese boxeador realmente tenía mucho futuro. Se le consideraba como el sucesor de Julio César Chávez. Julio César Chávez aseguró que le emociona mucho poder dar esta pelea de exhibición en Tijuana, ya que la afición de ahí siempre lo apoyó con mucha fuerza. Chávez también mencionó que aunque sea una pelea más de espectáculo que deportiva, tanto él como Eric se están preparando fuerte. Con 60 años de edad, Julio César Chávez adelantó que será una pelea a 5 rounds y con el equipo de protección todo el tiempo, ya que considera que tampoco es necesario arriesgarse a algún accidente, pues él ya tiene algunas operaciones en la cara y entonces debe de cuidar mucho de no tener impactos de peligro. Como sea, esta pelea va a estar muy buena y es un llamado a la nostalgia. La nostalgia vende y esperamos ver un buen espectáculo y pasarnos una gran fiesta muy divertida. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. ¿A ti te entusiasma este pleito? A mí sí, yo creo que va a ser bastante interesante y yo voy a Eric el Terrible Morales. En la cartelera también vamos a ver pelear al hijo de Julio César, al Junior, Julio César Chávez Jr., quien acaba de salir de rehabilitación. Vamos a ver en qué condiciones se presenta y si está en buenas o en malas condiciones para seguir con su carrera de profesional o simplemente retirarse. Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y pues mis amigos, hemos llegado al final de este video programa. Richie, muchísimas gracias por prestarme tu espacio. Yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV. Nos vemos en la próxima emisión, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y a continuación, un importante comercial. Háganse miembros del canal y apóyenos, porque estamos en el camino a los 30,000 suscriptores. Gracias a Dios. Si este video te ha gustado, compártelo en tus redes sociales y regálanos un like. Eso se te agradecería mucho. Hazte miembro del canal por solamente 50 pesitos y así podrás tener acceso a los beneficios de Richie Blog. Los beneficios, aparte de los emojis alucinantes, son chats en directo exclusivos para miembros, prioridad al responder a los comentarios, acceso anticipado a nuevos videos, menciones a los miembros, actualización de fotos y estados, videos exclusivos para miembros, emisiones en directo exclusivas para miembros y muchas sorpresas más, como descuentos en nuestra merchandise.